Muy buenos días niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. Aquí estamos iniciando la clase de la semana y les traigo el análisis de la obra Lisístrata. Es una obra bastante compleja de leer, pero cuando la entendemos bastante sencilla y bastante importante para analizar. Una de las obras más importantes, quizás la comedia más importante de la época griega. Así que, sin más que decir, quiero invitarlos a que me acompañen para que podamos aprender juntos de esta maravillosa obra de la antigüedad clásica. Lo primero que hay que decir es que Lisístrata es escrita por Aristófanes, es un escritor griego, el más importante de toda la época, y es una historia que nos presenta la posibilidad de la paz en Grecia. ¿Sí? El autor, el más grande de los comediantes griegos, el más reconocido, nace en Atenas en el 444 a.C., muere en el 385 a.C., vivió durante la época de la guerra del Peloponeso, que es un conflicto bélico que enfrentó a los atenienses y a los espartanos, y su obra siempre, en todo momento, por ser una comedia, presenta crítica social y ridiculización de los problemas sociales para que la gente no los cometa. Así que, sin más que añadir, comencemos a revisar la obra. En primera instancia, nos encontramos con una protagonista, Lisístrata, bien extraño, una mujer protagonista en una obra griega, en donde la mujer tenía menos valor que un caballo y un esclavo. Es bastante particular. Pero bueno, nos encontramos con Lisístrata, una mujer ateniense que está absolutamente cansada del abandono de su esposo. Estamos en un contexto de guerra, los hombres se van a la guerra, no sabemos si vuelven o no. Y la verdad es que ella ya cansada convoca a las mujeres de Grecia, a una representante de cada una de las polis, para establecer un acuerdo general y una estrategia que les permita romper con la violencia que hasta el momento se está llevando a cabo. Dentro de la idea, Lisístrata propone la suya, que es bastante sencilla. Vamos a hacer una huelga sexual. Nadie en Grecia va a tener relaciones sexuales hasta que la guerra se acabe. Y así comienza la historia. Lisístrata comienza con una frase bien particular. En nuestras manos está terminar con la guerra. Debemos ser fuertes y no ceder. Y a pesar de todo este discurso y de todo este comentario, hay muchas mujeres que no están dispuestas, que les parece difícil, porque en realidad ellas manifiestan abiertamente su deseo sexual y les parece muy adecuado, además, llevarlo a cabo, practicarlo. No están dispuestas a perder eso. Sin embargo, se decide entre todas que ninguna mujer va a tener relaciones sexuales con su esposo hasta que la guerra termine, porque la guerra finalmente lo único que va a lograr es destruir la ciudad, destruir la polis y destruirlos a todos con ellos y a todas. Por lo tanto, ellas se transforman en un agente de la paz y juran ante los dioses mantener su promesa para salvar Grecia. Las condiciones de la huelga eran bien particulares, porque no solamente se negaban a tener relaciones sexuales, sino que se vestían provocativamente para que cuando sus esposos las vieran, despertar en ellos el deseo sexual. Sin embargo, ese deseo sexual no se podía llevar a cabo, no se podía cumplir, porque ellas estaban decididas a alcanzar su objetivo de paz. Y si no había paz, no iba a haber sexo en ninguna parte de Grecia. Para las mujeres fue súper difícil, pero para los hombres lo fue aún más. Podríamos decir que en esta obra vemos la primera guerra de los sexos, en la cual las mujeres, lideradas por Lisístrata, se toman la Acrópolis, que es el lugar donde se reúnen los griegos, ojo, no las griegas, para tomar las decisiones respecto a la polis, para organizar, para administrar. Se encierran y deciden que ellas van a ser las que van a gobernar. Y es más, los hombres le reclaman y dicen, pero ¿cómo van a gobernar ustedes? ¿Qué saben de gobernar? Sin embargo, replican las mujeres. Nosotros hemos administrado siempre la casa. ¿Qué tan difícil puede ser administrar una ciudad? Refiriéndose a uno de los temas más importantes que podemos ver en esta obra, que son los roles femeninos. La mujer en la casa, el hombre en lo público, en la plaza. Y así, cada uno en su rol van administrando. Por eso el hombre administraba la ciudad, pero finalmente en los tiempos griegos se dice que la mujer era la que dominaba la casa y la que ordenaba. El hombre casi no pasaba en la casa entre guerras y reuniones y entrenamientos, era poco lo que hacían. Por lo tanto, este rol de la mujer administradora de la casa pasa a la parte de la sociedad, a la parte pública. La mujer ahora administra la ciudad. Y el hombre intentan sacarlas de la Acrópolis, todos los hombres intentan sacar a las mujeres de la Acrópolis a partir de las estrategias ya probadas que ellos utilizaban habitualmente, la violencia y
las acciones prepotentes. Y para intentar sacar a las mujeres, prenden fuego alrededor de la Acrópolis, para que el humo las hiciera salir. Sin embargo, las mujeres que ya habían previsto esta situación, habían acumulado agua y comienzan con el agua a apagar las fogatas. Por lo tanto, la primera escaramuza, el primer enfrentamiento, podríamos decir, es superado y las mujeres vencen, se quedan en la Acrópolis. Y comienza la guerra, o sea, perdón, comienza la huelga. Y la huelga se comienza a desarrollar, hasta un punto en el que los hombres ya no aguantan más. Los hombres desean tener sexo con sus mujeres. No se aguantan, no pueden dormir bien, están pero completamente fuera de sí. Sin embargo, las mujeres no ceden, se mantienen firmes. Por más que los hombres ruegan, por más que los hombres patalean, por más que los hombres solicitan, las mujeres se mantienen impertérritas. Es más, las mujeres también lo están pasando mal. Hay muchas de ellas que intentan escapar para estar con sus maridos, pero son detenidas y se les explica y entienden, porque son capaces de controlar sus impulsos para lograr un fin mayor, lo que en este caso los hombres no pueden llevar a cabo. Finalmente, la situación va escalando, va escalando, va escalando hasta un punto en el que los hombres ya no pueden más. Y tanto es así que en algún momento deciden que necesitan solucionar el problema. Y la única solución que ven cerca es que se convoque a una asamblea extraordinaria entre todos los hombres griegos y se acuerde la paz. Se argumenta, se establece, se discute y finalmente se llega a la solución. Todos firman la paz y van a hablar con las mujeres. Le explican que todos están en paz, que han solucionado los problemas y todos terminan juntos y cantando una canción que demuestra que el hombre y la mujer van a poder volver a estar juntos y no se van a volver a separar. La razón triunfa. La paz se hace en Grecia y todos pueden volver a seguir llevando su vida normal. Si tenemos que analizar esta obra, lo primero que tenemos que hacer es entender que es una obra cómica, que es una comedia. Y la comedia tiene dos factores principales: crítica social y ridículo. ¿Sí? En los tiempos griegos, eh, la comedia se encargaba de ridiculizar los valores negativos de la sociedad. Las malas acciones, las que no queríamos que se desarrollaran, eran ridiculizadas. Los vicios sociales se representaban en escena en ridículo al grado máximo. Porque cada vez que alguien tenía alguna acción de este tipo, los que pagaban era toda la ciudad. Y los ridiculizaban para que la gente viera en escena los efectos que causara y no cometieran esas mismas acciones. ¿Sí? Y en este caso, la obra comienza con un monólogo que, como toda comedia, presenta la primera parte, la crítica social dura, en las primeras escenas de la obra. Y en este caso son las mujeres que se reúnen para dar la solución definitiva al abandono y a las guerras. Aquí ya tenemos la crítica social. En la época griega, las guerras son demasiado importantes, hay muchas y muy frecuentes. Las mujeres siempre están abandonadas por el hombre, nunca son parte de la vida pública. Siempre tienen que estar esperando y ser relegadas a segundo plano. En este caso, las mujeres no lo van a aguantar más. Y se forman dos grupos: protagonistas y antagonistas, mujeres y hombres. Las mujeres, extrañamente, porque esto nunca había pasado en Grecia, las mujeres sienten las consecuencias de su acto. Determinar una huelga sexual es súper relevante. Las mujeres echan de menos el sexo. No es que ellas no sientan, pero son constantes y saben que buscan un bien mayor. Por lo tanto, esta actitud de no dejarse llevar por las pasiones básicas las transforma en sujetos de virtud. La mujer no se deja llevar por sus instintos, sino por la lógica, por la razón, y su lucha finalmente logra sus objetivos y la paz se hace en Grecia. Es súper importante esto porque la mujer toma relevancia social a través de esta obra. Frente a los hombres, que sienten evidentemente las consecuencias de la guerra, pero son incapaces de controlarse. Primero reaccionan por la violencia, luego la irracionalidad y terminan rogando y sometiéndose al designio de las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos no son el símbolo de virtud en esta obra. El símbolo de virtud es la mujer. Y sus actitudes, sus deseos sexuales incontrolables son ridiculizados por Aristófanes, porque se dejaron llevar por las pasiones y no por el pensamiento. Entonces,
La fuerza de voluntad de los hombres es puesta a prueba y derrotada, mientras que la de las mujeres logra la victoria, y con ello alcanzan la paz. Ahora vamos a analizar al personaje más importante de la obra. ¿Adivinan cuál es? Sí. Pero antes de eso, vamos a analizar el conflicto. Después vamos a ir a Lisístrata. El conflicto de la temática principal se enfoca en dos conceptos. El hombre contra la mujer. La mujer que tiene una idea necesita una Grecia pacífica en la cual pueda contar con su familia, pueda disfrutar de su esposo en casa y no tenga por qué perder sus hijos. Ese es el proyecto que mueve la obra. El hombre se va a oponer a esto porque está acostumbrado a vivir en guerra, porque sus conflictos se solucionan a través de las armas. Y así se va desarrollando las distintas tensiones, los enfrentamientos en la Acrópolis, los hombres rogando, el acuerdo de paz. Finalmente el conflicto se desarrolla a lo largo de la historia y todas las etapas del conflicto se van cumpliendo en función de que las fuerzas del protagonista puedan ganar y se alcance el objetivo finalmente en el desenlace, la paz. Una paz muy importante en un contexto de guerra. Recuerde que las mujeres están absolutamente abandonadas y que la guerra ha dejado miles de muertes de hijos y de esposos de estas pobres mujeres que toman el destino en sus manos. Y además de eso podemos encontrar 4 temáticas importantes desarrolladas a través de los diálogos de los personajes. La maternidad, la encontramos cuando vemos que dicen, ¿ustedes cuál es el problema de la guerra? Si la guerra son de los hombres, y las mujeres le dicen, pero ¿no te acuerdas que son las mujeres las que parieron a todos los hombres que mueren en la guerra? Nosotros parimos para que luego los hombres vayan a regalar su vida en batallas que no les corresponden. Si no fuera por nosotras las mujeres, no habría soldados, dice, segunda temática. Por lo tanto, también no es nuestro. Hay otra temática importante que es el rol de la mujer griega y cómo la mujer griega en este caso se hace cargo de un rol protagónico, porque nadie se lo entrega, porque ya se los comenté, la mujer griega es absolutamente ninguneada en la época. Sin embargo, Lisístrata y otras toman el rol preponderante de la sociedad, se hacen cargo de la polis, de la administración, porque si ellas administran la casa, también pueden administrar una ciudad, porque ellas son perfectamente capaces, tan capaces como los hombres. Las temáticas importantes no las podemos dejar de lado, las podemos desarrollar en los distintos diálogos que nosotros encontramos en la obra, ¿sí? Y ahora sí, vamos a reconocer al personaje central y sus características. Lisístrata es un personaje bien particular porque es un personaje que podríamos decir que es dueña de sí misma, comprometida con la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? A que Lisístrata es absolutamente consciente de sus acciones, es absolutamente dueña de sus decisiones, es una mujer revolucionaria, una mujer emancipada, una mujer con una mentalidad de libertad absoluta, que le demuestra a los hombres que puede hacer su mismo rol y que no los necesitan, o que sí los necesitan en la casa en realidad, pero que ellas puedan administrar y que sin ellas no hay nada. Lisístrata es un personaje central porque es un protagonista y la mujer griega no es protagonista de nada. Entonces el aporte es fundamental. Además, no solamente es una mujer que es capaz de moverse a sí misma, sino que es una mujer que es capaz de generar un cambio en el mundo. Y su opinión es escuchada en un mundo en el que nunca ha sido escuchada. Ella es capaz de mover a las masas, es capaz de liderar. El liderazgo no está asociado a las mujeres. Y en este caso es una mujer la que asume el liderazgo, el control y ojo, vámonos al tiro a la diferencia de los roles de género en la sociedad. Porque es capaz no solo de mover a la sociedad, sino que también es capaz de hacerse cargo de la administración de la ciudad, de la política. La política, que es básicamente la administración de la polis, la mujer no la practicaba en Grecia. Pero esta Lisístrata es un personaje fundamental porque es capaz de romper con los roles de la sociedad y hacerse cargo de la organización política de la misma para lograr las mejoras que ella está buscando, para lograr la paz, para lograr disfrutar su familia. Porque se casaron con hombres y quieren vivir con esos hombres para siempre. No quieren que vayan a morir en la guerra. Además, Lisístrata también pone en cuestionamiento un enfrentamiento bastante particular que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es lo público y lo privado. Lisístrata representa
el orden de la casa, lo privado, pero al mismo tiempo ese salto de lo privado a lo público. Y Lisístrata se hace protagonista de su ciudad, es protagonista de la política de Atenas. Eso es muy importante. Y además es capaz de reconocer lo necesario de lo urgente. Es necesario para ella y para el resto de las mujeres tener sexo, pero es urgente que la guerra se acabe para que sus esposos no sigan muriendo, para que sus hijos no sigan muriendo. Por otro lado, Lisístrata representa algo bien particular, que por lo mismo la obra tampoco fue tan estudiada durante alrededor de 1000 años, que no se le conoció, un poco más, que no se le dio la importancia que tiene. Porque en esta obra las mujeres representan y declaran abiertamente sus deseos sexuales. La sexualidad ya no está solamente en manos de los hombres, las mujeres también desean. Y esa es una posición de empoderamiento fundamental. La mujer, al reconocer su sexualidad, al asumir su sexualidad, ya se vuelve protagonista de sí misma, se vuelve señora de su cuerpo, se vuelve dueña de sus sensaciones. Tristemente, esta situación de los deseos sexuales tal vez todavía hoy no se ha superado, y todavía hoy las mujeres viven sexualidades reprimidas en función de una sociedad que las acompaña en estas temáticas y las limita a disfrutar y a gozar de su sexualidad libremente. Por otro lado, finalmente, Lisístrata es un personaje revolucionario y es capaz de asumir la organización, es capaz de asumir la posición, la posibilidad, la administración. Lisístrata se hace cargo de la política, como decíamos anteriormente. Lisístrata logra controlar las herramientas de su contexto para llevarlas a su propio interés, que básicamente son los intereses de la polis, de Atenas, de Grecia. La paz lo favorece a todos. Y es ella y las otras mujeres las que son capaces de poner a su disposición las estrategias, las estructuras y las herramientas que el sistema griego les presenta y les permite. Lo que les adelantaba recién, tenemos una discusión fundamental en esta obra entre lo público y lo privado. Ustedes reconocerán en la imagen a Héctor y a su esposa, personajes de la película Troya. El hombre, en la antigua Grecia, representado en la obra del Discóbolo, que está hoy día en el Museo de Louvre, es aquel que administra en lo público, es el que se encarga de la polis, la ciudad. Los asuntos de la ciudad en política son vistas por los hombres. Y las mujeres siempre administraron en Grecia, pero en el orden privado, en el oikos, o sea, en la casa. Lo familiar es para la mujer, lo político es para el hombre. Sin embargo, esta obra, como lo ven en la ilustración del medio, nos pone el mundo al revés y hace que las mujeres sean las encargadas de hacer la política. Las mujeres representadas en la obra de la Venus de Milo, que también está en el Museo del Louvre, se hacen cargo de la cosa política, mientras que los hombres son relegados. La mujer sale de la casa a la Acrópolis y los hombres son expulsados de la Acrópolis porque no están en condiciones de tomar decisiones. Finalmente encontramos la oposición entre la violencia innecesaria y la causa justa, la guerra y la paz, el hombre y la mujer. Esto, pues, si ustedes se van dando cuenta, la obra es bastante más que solamente una obra que uno pueda leer en un ratito, sino que tiene muchos elementos para analizar, muchos elementos para comprender y mucha riqueza y muchos mensajes que nos acompañan hasta los días de hoy, hasta nuestra época, porque hoy día, lamentablemente, esta discusión de lo público y lo privado sigue siendo muy pertinente. La obra ha tenido mucha trascendencia y la vamos a conocer en la siguiente diapositiva, en esta que tenemos acá. En los primeros años, lo que vimos anteriormente, crítica social, un llamado a la paz, a la detención de las guerras, pero es una obra que después del decaimiento de la época de los griegos, del apogeo griego, se pierde. A nadie le importaba estudiar la Lisístrata de Aristófanes. Es más, no se estudió nada de Lisístrata hasta el siglo XVIII, porque las temáticas eran sexualidad explícita y eso en realidad era mal visto en las épocas posteriores, sobre todo en la Edad Media. Y además que una mujer con un rol protagónico
es súper difícil. Entonces, hasta el siglo XVIII nadie consideró Lisístrata como una obra. Se perdió, no tenía valoración. Sin embargo, durante la Revolución Francesa, Lisístrata se encontraba releída y resignificada, apelando de que es una obra que representa la libertad y el pensamiento propio, los ideales que defiende la Revolución Francesa. Por lo tanto, Lisístrata cobra relevancia y comienza a ser estudiada. A tal punto que es una de las piedras angulares del desarrollo de teorías feministas en el siglo XX. Y comienza a cobrar relevancia más de la que había tenido anteriormente. Y comienza a hacerse más conocida, estudiada en las universidades. Es más, avanzado el siglo XX y llegado ya al siglo XXI, hubo situaciones concretas en la realidad en la que se llevaron a cabo huelgas sexuales. Y si no me creen, busquen en internet. Le apuesto que va a encontrar más de un ejemplo. Como este. Este es el titular original de la noticia. La huelga de sexo que hizo un pueblo de Colombia para exigir mejores vías. Mira la consigna. Por un nuevo amanecer nos abstenemos del placer. Si ustedes quieren, pueden buscar, porque estas noticias hay un montón, hay un montón de noticias, un montón de análisis, un montón de columnas de opinión que hablan de esta situación que se vivió en Colombia. Ustedes pueden googlear huelga sexual en Colombia y van a encontrar los antecedentes. En Libia también hubo una huelga sexual y en varios otros países. Entonces ustedes busquen, de hecho, si ustedes buscan huelga sexual, van a encontrar eh, llamados que hacen algunas celebridades de Hollywood. Busquen y se van a enterar de cómo funcionaron estas cosas. Vamos ya llegando al final de la presentación, de la clase del día de hoy, y para esta clase les dejé algunas citas que me gustaría compartir con ustedes de la estudiosa y experta en literatura Helen Foxley. ¿Sí? Algunos elementos importantes, por ejemplo, en la Lisístrata se rompe con las rígidas reglas del decoro femenino de la Grecia clásica, y la acompaña con eso un fragmento de la Ilíada, en la cual se habla un poco del rol de la mujer y dice así: Más, ve a casa y ocúpate de tus labores, el telar y la rueca, y ordena a las sirvientas aplicarse a la faena. Del combate se cuidarán los hombres. Nosotros vemos en esta obra como este concepto de acá que acabamos de leer se rompe, porque ya la mujer se hace cargo de la esfera pública y asume su rol protagónico. Además, es una obra bien particular, dice Helen, porque el papel protagónico es el discurso feminista, no es una mujer particular. Acá hay un discurso ideológico feminista que habla de libertad, que habla de intención, que habla de roles, que habla de paz, que habla de maternidad, que habla de administración. Es un discurso propio del feminismo, ya no es un discurso solo de la antigua Grecia, es un discurso que trasciende, que llega a nuestros días. Y finalmente, la autora destaca en la obra Lisístrata como un líder natural, que es capaz de levantar un complot, pero ojo, no es un complot contra los hombres, es un complot contra la injusticia, es un complot contra la diferencia, es un complot contra quienes no quieren hacer a la mujer parte de los procesos sociales. Ojo ahí, no es, y Lisístrata no está en contra de los hombres, y se puede ver claramente en su conversación con Cinesias. Ella no representa el odio hacia los hombres, ella representa la justicia entre hombres y mujeres, la igualdad, la equidad. Ojo con ese concepto que es muy relevante. Y bueno, mis niños queridos y niñas queridas, para terminar en el día de hoy les voy a dejar la actividad de la semana, ¿ya? Esto va a ser, por así decirlo, la guía número 4, ¿sí? Son 5 preguntas bastante sencillas que ustedes yo sé que van a poder responder porque me han demostrado que son geniales y son muy buenos en cuanto al desarrollo de su habilidad y de su pensamiento. Entonces, la pregunta número 1 dice, opine respecto a la obra leída. ¿Qué sensaciones le deja? ¿Qué le parece la actitud de los personajes? Ustedes van a argumentar, me van a dar los porqués, me van a explicar, me van a decir, estos personajes, mira, los hombres son así, las mujeres son así. Me parece que las mujeres actúan de tal manera y estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Los hombres, por otro lado, pudieron haber tomado otro camino o tomaron los caminos adecuados, pero les ganó su... Ustedes tienen que opinar, analizar y opinar. Esa es su misión. En el ítem número 2, nos llama a reflexionar, ¿cierto? Reflexiono, dice la habilidad.
¿Qué efectos causaría una huelga como esta en la actualidad? Ya vieron los ejemplos en internet, ¿cierto? Ahora piensen hoy día en Chile, acá. ¿Se podría? ¿Sería efectivo en nuestros tiempos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pienso. Y ya centrándonos un poquito en los personajes, nos tenemos que dirigir a los personajes más relevantes, por lo menos los que queremos destacar. Lisístrata y Cinesias. Describo. ¿Cómo era Lisístrata? ¿Qué características tenía? ¿Psicológicas? ¿Sociales? ¿Cómo era Cinesias? Y al mismo tiempo que describo, debo analizar a estos dos personajes para explicar su rol y la actitud que ellos tienen. ¿Se acuerdan esa conversación que Cinesias y Lisístrata tuvieron? Es clave para entender la sociedad de la época. ¿Estoy de acuerdo con esos roles? ¿No estoy de acuerdo? ¿La actitud es la correcta? ¿No es la correcta? Analizo. Y finalmente, hay dos personajes que necesito que ustedes busquen y conozcan por su cuenta. Van a ver la importancia y las características que tienen los personajes Coro y Corifeo. Hay coro masculino y coro femenino. Hay corifeo masculino y corifeo femenino. Entonces ustedes van a ver qué importancia tiene. Van a intentar primero descifrarlo por su propia cuenta. ¿Cuál será la importancia que tiene el coro? ¿Por qué hay solamente coro hablando en esta historia? ¿Quién es el corifeo? ¿Por qué se diferencia el coro y el corifeo? Primero lo pienso y luego, si no lo logro responder, investigo. Mis niños, mis niñas, espero que esta clase les haya quedado súper clara y que les haya gustado el libro como a mí me gusta. Espero que se mantengan con buena salud y estén tranquilos en sus casas. Respeten bueno, para despedirme me quiero despedir diciéndoles que respeten la cuarentena, que si no necesitan salir no salgan, no se arriesguen, no se expongan ni ustedes ni sus seres queridos. Espero que estén muy bien y ojalá que nos veamos pronto, en algún momento. No va a ser mañana, pero ojalá que muy pronto. Chiquillos, chiquillas, les dejo un abrazo gigante, muy apretado, que les vaya súper bien. Adiós.